Y si no estás avanzando económicamente, pues en realidad hay que ir a revisar la historia con el dinero. Porque básicamente lo que está pasando es que cuando quieres avanzar hay algo que te está jalando hacia atrás. Y nos vamos a dar cuenta que la historia con el dinero pesa muchísimo más de lo que nos imaginamos. Cuando entramos a observar qué fue lo que pasó, dice mi maestro japonés, la fuente de dinero es como un río y hay muchas piedras. Hay que sacar estas piedras. Estas piedras son como creencias, emociones, sensaciones que tuvimos en algún momento. Y él también dice que en el pasado se encuentran todas esas pistas del dinero que no tenemos a la fecha actual. En realidad vamos a encontrarnos cuando tenemos esa historia bien delineada, todas esas voces y esas creencias de no merezco, no me alcanza, no sirvo, soy torpe, soy perezoso, perezosa y una lista infinita que seguramente llevamos cargando como si fueran piedras. Obviamente, no todas las personas hemos tenido una crianza igual. Hay personas que habrán tenido sus momentos de opulencia, hay personas que han tenido momentos de rechazo, hay momentos que han tenido abandono, abusos. Todas las crianzas son diferentes. Sin embargo, existe una raíz que de verdad es así que no se va a perder. El bloqueo básicamente financiero no es. El bloqueo es emocional. Ahí es donde está la clave y la pista de todo lo que podemos tener o no tener. Y la verdad es que nos encontramos con que parece que nos autocastigamos y nos retiramos de acceder al dinero como una forma de castigo. Y es una forma de castigo como por haber vivido lo que vivimos. Es muy raro, pero sí, así es que funciona. No estás luchando en este momento con el dinero. Estás luchando contra unas máscaras que tuvimos que hacer para sobrevivir. Estás luchando con esa o contra esa máscara del niño, la niña buena, obediente, amable, en fin. Para eso hay un montón de cosas. Sin darnos cuenta, seguimos como con ese vacío y seguimos sin poder dar esa conexión muy claramente. Obviamente, estas cosas que nos pasaron en la historia nos debilitaron, pero también nos hicieron fuerte. Bueno, nos hicieron fuertes. Lo que no sabemos es cómo reconectar de manera organizada todo eso que pasó. Y es complejo porque en realidad si tuviera que ver con una sola cosa, pues alguien vendría y te diría, mira, tuvo que ver con esto y en realidad pasó esto. Pero como somos un mundo interior tan amplio, tan extenso, yo he querido avanzar en esto y he querido hacer esta formación. Tu historia con el dinero no te permite avanzar y explicar allí todo eso que fue que lo que pasó en unos eslabones que son bastante claros y que nos quedan en realidad como ese recuerdo o como esa herida que simplemente no nos permite avanzar. Tenemos un gran patrón súper ancestral que dice, dale que tú puedes, sigue adelante, no desfallezcas y entonces aparece gente que te va a decir siempre, échale ganas, todo va a estar súper bien, y te van a decir siempre esa voz de aliento. Muy pocas personas, muy pocas, te van a decir, vamos a caminar y a ver qué fue lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, examinemos, evaluemos y hagamos como una limpieza energética con esto que te sucedió. Eso es algo que no se apoya mucho. ¿Por qué? Porque simplemente hay momentos tan fuertes que hay personas que no tienen la capacidad de sostener.
no tienen esa capacidad de decirte, ok, voy a ir contigo a revisar esto. Conmigo y en nubiamilena.com hacemos ese trabajo, hacemos esa catarsis. Vamos a lo oscuro, a la sombra, a lo que no se nombra, a lo que la gente dice, yo prefiero no repetir ese capítulo. Y la otra cosa que también se nos está diciendo mucho es que si estamos contando esa misma historia, estamos en un modo de resentir y de resentimiento. Entonces deja de ser una persona resentida. Con muchas palabras nos hemos quedado muchas veces y simplemente empezamos a decir que estamos bien para no confesar que en realidad no tenemos nada de bienestar en ningún momento. Durante el proceso que puedes vivir en esta formación vas a encontrar PDFs y esos PDFs te van a ayudar básicamente a levantar toda esa parte financiera, pero no es levantar la parte financiera con ese raciocinio, sino con el alma, encontrándote verdaderamente con todo ese, con todo ese bagaje que has tenido que estar pasando para poderte encontrar realmente con qué fue lo que pasó y cómo todo eso ha venido afectando tu vida. Obviamente esa parte subconsciente, esa parte inconsciente va a hacer cambios. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos desarrollando algo que quedó pendiente o simplemente no se habló o no se dijo, básicamente en las noches cuando descansamos vamos a tener diferentes tipos de cambios neuronales. Entonces las conexiones van a ir de un lado a otro y se van a transformar. Si te estás ayudando con meditación, va a ser mucho más optimizado el proceso. Al estar grabando, al estar haciendo todo el proceso de esta formación, pude darme cuenta que en su momento la mayoría de contenido suele ser muy incómodo. Incómodo para expresarlo porque tampoco es que sea fácil. Creo en realidad que muchas veces suele ser incluso un trabajo muy complejo y muy difícil, pero yo sí tengo esa idea de que cuando me están hablando y me están diciendo que todo va a estar bien, es como si me estuvieran colocando una cantidad de paños calientes y por debajo está simplemente todo lo que está pasando. Como cuando vamos al médico quizá, entonces encontramos una persona con una herida y entonces esa herida no se limpia y simplemente se le va a colocar algo por encima. ¿Qué va a pasar? Va a haber una infección, va a haber dolor, va a haber una cantidad y una serie de cosas y de consecuencias que sin querer seguramente van a estar impactando muchísimo tiempo de nuestra vida. Al final, siempre de la limpieza, porque considero que la limpieza es algo que básicamente nos hace despertar otro tipo de ideas y esa limpieza lo que va a hacer es que nos va a generar al final expansión, porque no vamos a tener esos pañitos por encima recubriendo todo sin haber limpiado, sino que al hacer toda esa remoción vamos a colocar simplemente algo totalmente nuevo. Entender la historia con el dinero nos hace entender que el dinero no es un enemigo. El dinero es simplemente un mensajero que nos ha venido a traer algún tipo de enseñanza o muchos tipos de enseñanza, como es mi caso. Tu nueva historia financiera te está esperando. En nubiamilena.com ya está disponible esta formación.